El presente es un videocomentario que tiene como propósito analizar el cuento La llamada de Cthulhu, o en su título original en inglés The Call of Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Es un relato corto escrito en el año 1926 y queremos analizarlo a la luz de la retórica de Aristóteles. Vamos a ver entonces dos de las partes que nos plantea el autor dentro de su estructura de la retórica. Una es la inventio y otra es la dispositio. Para iniciar, hablemos del ethos. Un ejemplo del ethos dentro del texto de Lovecraft es el siguiente fragmento. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1826-1927, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Ángel era una autoridad vastamente conocida en materia de antiguas inscripciones y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Hablemos ahora del logos, que se refiere a toda la argumentación en donde se exponen los argumentos. Un ejemplo dentro del texto que estamos analizando es el siguiente. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Ángel con el singular bajorrelieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución, era un joven precoz, de genio indudable, pero muy excéntrico. Veamos ahora un ejemplo del pathos, que según la descripción de la retórica, es la emoción, es lo que busca despertar algún tipo de emoción en el oyente o en el lector. En el caso del cuento de Howard Phillips Lovecraft, encontramos este fragmento que puede ser un ejemplo del pathos. El conjunto daba una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. Otra parte importante es el exordio, y como ejemplo de exordio tenemos este fragmento. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Otra parte que conforma la segunda parte de la retórica es la narratio. En la narratio podemos encontrar este fragmento que ilustra dentro del texto que estamos analizando esta parte. Parecía una especie de monstruo o el símbolo de un monstruo o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos, pero era el contorno general lo que le hacía más particularmente horrible detrás de la figura embosada, una arquitectura ciclópea. Pasemos ahora a la divisio, otra de las partes de la dispositio según la retórica. En el relato de Lovecraft encontramos un apartado que la puede ilustrar muy bien.
El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables, de modo que luego de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había hecho Legras, viajé a Providence para ver el escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Vamos ahora con la prueba. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar, y traté otra vez de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Y como refutación tenemos el siguiente ejemplo. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundan los mestizos extranjeros, luego del descuidado empujón de un marinero de tez oscura. Miremos ahora el ejemplo de Peroratio. Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas, desde donde envían, luego de incalculables ciclos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración. Bueno, y para finalizar, es importante mencionar que la utilidad que tiene la retórica para la lectura y la escritura es que los textos académicos, como en el caso de los ensayos, están hechos bajo esta estructura. Es por eso que es muy importante identificar cada una de sus partes, que es lo que permite que nuestros argumentos sean defendidos de manera correcta y se pueda captar el interés de nuestros lectores y oyentes. Muchas gracias.